Bueno, después de haber visto el video El trabajo del futuro, me quedo con un par de reflexiones sobre, bueno, los que lo vieron se habrán dado cuenta que es muy rico en conceptos. Me quedo con un par de pensamientos que salen en esta elocución, este de Peter Drucker, extraído de su clásico Aprender a aprender, en un mundo cada vez más complejo, en el que todo individuo puede verse obligado a ejercer varias profesiones en el transcurso de su existencia. Es indispensable seguir aprendiendo a lo largo de toda la vida. Creo que esta invitación que nos hace este eximio y reconocido pensador ligado a la administración de empresas de toda la vida, Peter Drucker, un maestro, eh, es una de las un extraordinario consejo, porque es lo que siempre en clase solemos decirle a nuestros alumnos, ¿no? No podemos dejar nunca de aprender. Es indispensable proseguir aprendiendo a lo largo de nuestra existencia. Y lo otro, en boca del presidente Franklin Delano Roosevelt: siempre que te pregunten si puedes hacer un trabajo, contesta que sí y ponte enseguida a aprender cómo se hace. No estamos en tiempos en donde podamos darnos el lujo de perder oportunidades, ¿no? Justamente uno de los errores que se avisora a veces en ciertos espectros jóvenes de profesionales es las personas que a veces pierden oportunidades simplemente por desdén o por relajo o por no tener el suficiente enfoque, y a veces se pierden oportunidades, ¿no? He conocido muchos casos de profesionales que han entrado a trabajar en empresas en donde no dominaban exactamente el área al cual fueron contratadas, ¿no? Pero tuvieron una capacidad de conexión con la persona que los entrevistó, demostraron sus competencias y se jugaron a decir yo puedo hacerlo, y aprendieron en el camino, y ahí está ese contesta que sí y ponte enseguida a aprender cómo se hace. Yo creo que es un extraordinario consejo ese, y creo que nos habla mucho de algo. Es como el prefacio para entrar a hablar de precisamente de habilidades blandas. Esas habilidades que hacen que más allá de nuestro conocimiento tengamos la capacidad como para tomar decisiones, para mostrarnos y vendernos de la mejor forma, ¿no? Porque ¿quién no quiere tener en su empresa a una persona dedicada, esforzada, con capacidad de improvisación, con capacidad para lanzarse en pos de los proyectos y los desafíos que la empresa le propone? Habilidades y competencias claves. De las habilidades y competencias blandas se está hablando muchísimo en los últimos años. Aquí lo dice gestión, es la mayor debilidad de los jóvenes para la inserción laboral. Ojo, es un aspecto delicado para considerar. Las empresas y los estudiantes coinciden en que la motivación y la ambición son lo más importante para lograr el éxito profesional de los recién egresados. Pero justamente el hecho de carecer de habilidades blandas está siendo un factor para que muchas personas que podrían tener un tremendo impulso y un gran desarrollo se queden ancladas, no consigan en el tiempo que quieren el trabajo que buscan. Un informe elaborado por LinkedIn detalló cuáles son las habilidades blandas más solicitadas por los empleadores en la actualidad. Hoy en día este tema es noticia. Las empresas están tratando de impulsar que los chicos, que los jóvenes, no se queden solamente con lo aprendido en las aulas, con las habilidades duras, sino vayan más allá y se aprendan a desarrollar de manera integral su personalidad para poder ser más apetecibles para los puestos de trabajo. Margarita Álvarez, directora general del Observatorio de Innovación de Empleo de ADECO, afirma que la brecha entre el mundo académico y la empresa está realmente en las habilidades y capacidades profesionales. Pero lo que se buscan son habilidades transversales, que resultan las más difíciles de enseñar. Es necesario sensibilizar a los candidatos acerca del hecho de que hoy se exigen capacidades transversales que no son meros conocimientos ni habilidades técnicas. Se trata de capacidades comerciales, de comunicación, de liderazgo o capacidad de seducción. Hoy se puede enseñar cualquier cosa que se refiere al conocimiento técnico, cualquiera, pero no es tan fácil en el caso de las capacidades transversales, que son las que se refieren a la actitud. A esto hay que añadirle el hecho de que cada vez más las compañías trabajan por proyectos, hoy en uno, mañana en otro.
Entonces, cuando generamos una búsqueda en la empresa, estamos buscando profesionales móviles, adaptables, flexibles. El profesional que tenga estas condiciones va a tener más posibilidades de conseguir oportunidades laborales constantes y sostenidas. Si yo, me pasa a mí en la consultora en la que estoy o en otras de amigos también, conseguimos personas valiosas, pero son solamente para un proyecto. Y a veces nos damos cuenta que si esa persona fuera más flexible, fuera más adaptable, fuera más comunicativa, tuviera mejor capacidad de engagement con los demás, pues sería mucho más factible para él conseguir contrataciones de largo aliento, o que en las mismas consultoras pudiéramos engancharlo en varios trabajos por la capacidad propia de esta persona. Pero eso muchas veces es lo que no se da. Un estudio realizado por la consultora de recursos humanos Robert Ralph reveló que a la hora de buscar personal, un 93% de las empresas privilegia las habilidades blandas de los candidatos por sobre las habilidades duras. Acá, por ejemplo, hay una gráfica que nos habla de las 10 habilidades que debe tener un directivo. Ya las iremos viendo más adelante. Paciencia, iremos entendiendo cada una de estas e iremos viendo cómo también desarrollarlas nosotros, cada uno de nosotros dentro de nuestra personalidad. Pero por mencionar algunas de las más poderosas, se buscan líderes. Esto siempre ha sido una búsqueda constante. Se busca líderes que tengan carisma, que generen, que transmitan, que influyan sin necesidad de imponerse a las demás personas. Se busca gente con capacidades de comunicación, que puedan transmitir ideas, que puedan negociar. ¿Cuántos problemas hemos visto en los últimos años en los medios de comunicación masivos por no tener buenos negociadores en el gobierno nacional con el espectro minero, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántos proyectos parados? ¿Cuánta cantidad de reclamos lícitos y justos de personas que exigen que el gobierno se siente a negociar y que ofrezca cosas y las cumpla? No tenemos negociadores. ¿Habilidades blandas? Sí, faltan habilidades blandas a todo nivel. La empatía, esa capacidad para ponerse en los zapatos del otro, tratar a los demás de igual forma, saber conectar con ellos, saber qué decir y qué no y por qué. La ética, esa integridad que antaño era un valor, pero decisivo para que las personas generaran negocios. En la antigüedad bastaba con la palabra, el contrato era secundario. Sin embargo, hoy en día la palabra está en crisis, y aún el contrato, porque puede ser fraguado, ¿no es cierto? Entonces, cuánta ausencia de coherencia a veces entre lo que decimos las empresas y lo que hacemos en la realidad. Cuántos casos, ¿no?, de corrupción de grandes empresas y aún de gobiernos hoy están en el tapete, hoy son noticia de todos los días. Cuántos se han deslucido algunas empresas que eran vistas como las grandes empresas donde todos queríamos estar, y ahora, por un tema de ética, o sea, un tema de corrupción, están verdaderamente dando lástima. Todas estas capacidades van a ser motivo de ir viendo una a una de qué manera no solamente funcionan y funcan, sino de qué manera las podemos implementar dentro de nuestra personalidad. Esa es la parte realmente aterradora para algunos, ¿no? ¿Cómo hago para conseguir esto? Es un desarrollo de hábitos que no basta con escuchar una conferencia, pero que la escucha de esta conferencia puede servir para movilizar algo dentro de ti que sea un disparador para que de a poco vayas implementando uno a uno cada uno de los hábitos que constituyen cada una de estas habilidades blandas. Pero entendamos bien qué es una competencia, para poder entender bien el concepto, ¿no? Una competencia es el conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y valores que permiten a una persona un desempeño adecuado de actividades definidas dentro de un contexto. Valores, rasgos personales, habilidades, conocimientos, actitudes. Todo esto constituye nuestras competencias. ¿Qué serán los valores? Bueno, los valores son nuestras normas de vida. Las sociedades, las instituciones, las empresas generan convenciones, convencionalismos y acuerdos para predefinir cuáles son sus valores, ¿no? Y esto está ligado mucho con la ética, con la forma de conducirse, ¿no? Valores como la lealtad, la responsabilidad, la honestidad, la solidaridad, son los valores que se constituyen tanto al interior de las empresas, cuando hablamos de valores corporativos,
pero también se constituyen al interior de cada uno de nosotros, ¿no? Cuando nos miramos y nos reconocemos como que poseemos o no determinados valores, ¿no? Nuestros valores forman parte de este espectro de competencia. Nuestros rasgos de personalidad, esos aspectos de la conducta que no son innatos, nacimos con esas cosas. Unos son más discretos, otros son más proactivos, otros son más introvertidos, hay personas más idealistas, personas más conflictivas. Son rasgos de la personalidad, son cosas con las que nacimos, no son ni buenas ni malas, son simplemente particularidades que son parte de nuestro ser. Son cosas que no podemos negar y que han nacido con nosotros. Podemos educarlas, seguramente. Las habilidades son destrezas que la persona aprende a través de un proceso de formación y esto mismo le permite desempeñarse de manera exitosa en su quehacer cotidiano, ¿no? Las habilidades pueden tener que ver con, yo tengo capacidad de negociación, tengo olfato, ¿no? Tengo capacidad de resolución de problemas, ¿no? Tengo buen ojo, soy un tipo analítico, sé analizar bien los problemas, tengo perfil estratégico, de repente soy un buen comunicador oral, soy un buen orador, o tengo destreza escribiendo. Entonces, esas son las habilidades propias de cada uno que tienen que ver con la propia personalidad. Son cosas que eh, vamos desarrollando y vamos formando también a través del tiempo, ¿no? Evidentemente una persona que tiene facilidad de palabra, tiene esa habilidad, si estudia oratoria o se dedica a la disertación, es probable que mejore en el uso de esta habilidad, ¿no? Por eso es bueno darse cuenta qué habilidades tiene uno para poder potenciarlas y orientarse en ese sentido. Cuando hablamos de los conocimientos, estamos hablando de conjunto de técnicas, metodologías que una persona adquiere a través del tiempo en base a una formación académica, en base al estudio, a la investigación y también, ¿por qué no?, en base a la experiencia. Hay muchas personas que conocen mucho de algo, no necesariamente porque pasaron por las aulas, sino porque tuvieron un largo tiempo de desarrollo manejando ese tipo de programas, manejando esa maquinaria, manejando ese espectro de negocio y adquieren un conocimiento profundo de esa determinada área de desarrollo. También tenemos las actitudes. Son manifestaciones de un individuo frente a la sociedad, a su empresa, a sus superiores. Las actitudes tienen que ver ya con conductas en las que nosotros nos comportamos, digamos, son comportamientos que nosotros tomamos de acuerdo a situaciones, ¿no? Podemos tener buena disposición para trabajar con una persona, o ser muy empáticos con una persona, o ser muy entusiastas en algunos casos, o ser muy abiertos o muy cerrados, o tener esta predisposición para ponerme en el lugar del otro. En fin, puedo tener buena actitud o mala actitud. Entonces, cuando hablamos de una evaluación de un perfil humano, vamos a evaluar todo este conglomerado de competencias que acabo de citar, ¿no? O sea, por eso digo, no solamente es tomar una persona porque sabe mucho, conocimientos, o porque tiene habilidades, ¿no?, o porque tiene ciertos rasgos con los que nació, ¿no? Si sus actitudes son negativas, si no está conectado con lo que nosotros queremos hacer, si no entiende el mensaje de nuestra empresa, pues es probable que esta persona, con todos sus conocimientos y habilidades, pues no sea valorada como un prospecto para nosotros. O sea, esto es así. Por eso la necesidad de formarnos en todo este espectro de competencias, porque es clave para verdaderamente darnos a conocer de la forma en donde podemos conectar con las empresas que están buscando estos perfiles. ¿Qué piden los cazatalentos? Vamos a ir punto a punto. Piden competencias transversales para afrontar la realidad empresarial. El trabajo en equipo interdisciplinario es uno. Queremos ver a personas que tengan capacidad de trabajo en equipo, que puedan interactuar, que puedan tener un lenguaje motivador, actitudes empáticas que hagan que la gente verdaderamente conecte, que el hecho de generar un buen clima no merme su margen de autoridad, no merme su capacidad de toma de decisiones, sino todo lo contrario, sean de las personas que hacen a través de los otros. La gestión de la ambigüedad tiene que ver con todo este tema de a veces no ser claros, ¿no?, y no tener la forma de comunicación efectiva adecuada como para poder
interpretar bien las consignas. ¿Cuántas veces los proyectos se anclan porque hay dificultades de, de comunicación en donde somos ambiguos en nuestras formas de decir las cosas, las personas no entienden, no contestan? Hay una gestión de la ambigüedad que la persona tiene que tener y tiene que lidiar con la ambigüedad de los demás también, que a veces se refugian en, en el lenguaje o en artificios del lenguaje para no cumplir con tareas o para eh, no cumplir con entregables o con cosas que se exigen, pero como no hubo claridad en la forma de pedir la indicación, a veces terminan dándose plazos más largos de los debidos, o errores en la comunicación, o no se generó el tipo de informe deseado, sino otro porque no fuimos claros en la forma de comunicar. Hay gente que tiene una tremenda ambigüedad cuando envía correos electrónicos o cuando manda memorándums, no es claro, y hay gente que aprovecha esa circunstancia para no trabajar del modo que debería hacerlo. La colaboración y la implicación. Necesitamos gente que sea colaborativa. Es más, que se adscriba a un formato de trabajo que se llama trabajo colaborativo. El trabajo colaborativo en medios digitales tiene que ver con el trabajo en nube. Poder estar dos personas en distintos lugares, almacenar el trabajo en una carpeta Drive, en una carpeta virtual, ¿no? En una plataforma de trabajo colaborativo, y poder trabajar en equipo. Hay gente que no lo puede hacer porque siente de que no puede trabajar de manera interactiva, quiere hacerlo todo ella sola, o de lo contrario el trabajo no sale bien. La implicación tiene que ver con el hecho de que las personas se sientan parte del proyecto, ¿no? No sean un apéndice del proyecto, no sean una pata de la mesa, ¿no? Sino se sientan parte del mismo equipo que genera desarrollo, ¿no? No siempre sucede eso, y eso es a veces por una falta de perfil motivador de quien está al frente de los equipos de trabajo. La capacidad de influencia y de análisis, otro aspecto muy, pero muy importante. Las competencias digitales avanzadas, que cada vez más se necesitan porque estamos en un mundo que avanza a pasos agigantados hacia la digitalización de procesos. Y a estas competencias, Eva Rimbaud, profesora de Recursos Humanos de la UOC, añade el compromiso ético. Ojo, hacer las cosas como se debe. El pensamiento crítico, no simplemente decir que sí a todo porque mi jefe lo dijo. ¿Qué opino yo al respecto? ¿Qué otras perspectivas, qué otra forma tendría yo para proponer, para realizar este mismo proyecto de otra forma? La creatividad, la capacidad de aprendizaje continuo. Son fundamentales estas cosas para que el graduado se mantenga siempre en evolución y así pueda hacerle frente a las nuevas soluciones y demandas con que se irá encontrando. La cuarta revolución industrial es para trabajadores altamente calificados con una gran capacidad de adaptación, flexibilidad y aprendizaje continuo. Muy claro esto. ¿Por qué es clave enfrentar el déficit de habilidades blandas? Otra pregunta que te extraigo de un diario local, ¿no? ¿Por qué es tan difícil conseguir habilidades blandas? Las habilidades socioemocionales son vitales para el trabajo, pero en el Perú existe un preocupante déficit de estas habilidades. Es Perú el segundo país de Latinoamérica con mayores dificultades para contratar y la escasez de talento supera el 60%. Las empresas demandan personas con capacidades desarrolladas y habilidades blandas en un nivel distinto al que se encuentra en el mercado. Así es, necesitamos personas que tengan una capacidad diferencial. Los centros de estudios superiores deben considerar cómo desarrollar estas capacidades. Muchas veces el desarrollo de habilidades blandas no pertenece a la grilla de estudios de muchos centros de estudio, porque nuestro enfoque o el enfoque convencional de la educación en nuestro tiempo y desde antaño ha sido el desarrollo de habilidades duras. Saber hacer lo que sabe hacer un ingeniero, que un contador sepa hacer las cuentas y punto, y el resto se ha soslayado. Sin embargo, eso solo hoy no alcanza. Las competencias pasan por tres momentos: el ser, el saber y el hacer. El ser, si recapitulamos con lo que vimos hace unos minutos, el ser tiene que ver con las actitudes, cómo me conduzco, cómo me comporto.
El ser tiene que ver con esos saberes valorativos y éticos. Y el ser tiene que ver fundamentalmente con mi proyecto de vida. Si yo tengo claro para qué existo y cómo me quiero manejar yo como ser humano y cómo me quiero desarrollar yo, es probable que entienda que tanto mis actitudes como mis saberes éticos son parte de la construcción de mi propia marca personal. Esa que el día de mañana va a decirle a todo el mundo quién soy yo y cuánto valgo yo. Por eso ese espectro del ser es un espectro clave y es el primero que se ve en esta gráfica, ¿no? Una suerte de flechita. Ese ser lo vamos a tocar dentro de nuestro curso, justamente porque consideramos que primero está el ser y después el hacer. El saber está en segundo lugar, sí, porque estamos hablando de desarrollo humano. Y en este desarrollo humano tienen que haber conocimientos, tienen que haber saberes teóricos, tecnológicos, científicos, pero son aprendizajes que son muy útiles, pero que no son del todo tan útiles si no tenemos claro nuestro proyecto de vida. Por eso está ubicado en esta gráfica en un segundo lugar. Y en tercer lugar está el hacer. Cómo desempeñamos las cosas. Ya tenemos conocimiento, ya tenemos una orientación de para qué hacemos las cosas, pues nuestro hacer, la calidad de nuestro hacer, tiene que ser de primera. Ahí entran nuestras habilidades, nuestras destrezas, nuestros saberes prácticos, nuestra técnica e investigación aplicada al día a día, a la realidad. Eso también lo veremos en algún momento dentro de este programa. Conclusiones finales. Es clave adscribirse a un desarrollo de competencias que nos permita potenciar y robustecer nuestro perfil profesional. El mercado hoy demanda profesionales que tengan claro su propia valía, que estén dispuestos a robustecer su perfil con habilidades y competencias que les permita gestionar el futuro y dentro de este todas las variables que se puedan presentar dentro de su espectro laboral. Esto es lo que tengo para comentarles en esta primera clase. Les agradezco su atención y creo que nos estaremos viendo en unos días cuando pueda levantar la siguiente clase y podamos adentrarnos un poco más en este tema tan interesante que es el desarrollo de competencias. Muchas gracias por su atención.